Bueno, vamos a continuar entonces con el segundo componente de control mental y eso tiene que ver con control de información. Vamos a ver cómo la Watchtower controla, controla de una forma descaradamente la información que se les entrega a los miembros. En el libro de Stephen Hassan dice, la información provee las herramientas con las cuales pensamos y entendemos la realidad. Sin información actual y verídica, podemos ser fácilmente manipulados y controlados. Le niegas la información a la persona para tomar decisiones sabias y se lo haces imposible de hacerlo. 2. Engaño es una de las herramientas para control de información, porque le roba la habilidad del individuo de tomar decisiones bien informadas. Adicional, en el punto 3 dice, reteniendo información, distorsionando información y engañando son estrategias de adquirir más miembros. Haciendo estas, le robas al nuevo recluta de tomar una decisión consensuada. Se utilizan solo la literatura de la secta y la cual ellos eligen únicamente utilizar, porque puede tener una información errónea en la literatura antigua y esa optan por no enseñarla. Ahí es donde hablamos de retener información. Retienen información del pasado. Entonces, el nuevo recluta no puede tomar una decisión consensuada del panorama completo de lo que significa esta secta. Veamos solamente unas cuantas de las publicaciones o literatura que se permite utilizar para hacer investigaciones dentro de la secta. Tenemos obviamente la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras que está hecha por la Watchtower, Gran Concordancia, las revistas Atalaya y Despertar, racionamiento a partir de las Escrituras que ya no está permitido utilizarse, los testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, perspicacia para comprender las Escrituras, índice de las publicaciones Watchtower, Watchtower Library and CD-ROM, página web JW.org, donde puedes entonces ver JW Broadcasting. Tienes el Ministerio del Reino, las cartas a las congregaciones, los libros que publican y ahora tienen una Biblia modificada y la aplicación de celular JW App, que son no todas, unas, pero las principales fuentes de información que se pueden utilizar dentro de la secta. Otros de los aspectos de control de información tienen que ver con restringir la crítica a los que llevan la delantera como los ancianos, siervos ministeriales y, más que todo, no se puede llevar la contraria a lo que diga el cuerpo gobernante. A los miembros no se les permite analizar doctrinas entre ellos que difiera de la organización. Durante el tiempo que estuve dentro, obviamente hay revistas y información que entrega al cuerpo gobernante que desanima a los miembros de las congregaciones formar grupos de estudio para analizar doctrinas. Esto está prohibido dentro de la organización. No se les permite analizar si el cuerpo gobernante está equivocado o han malinterpretado una doctrina de la Biblia. 6. Información que hable críticamente de la secta es prohibida para leer. Por ejemplo, se considera satánica, apóstata, burguesa, etc. Entonces, cualquier fuente de información que hable críticamente de la organización, automáticamente la denominan fuentes satánicas. Esto viene de Satanás, estos son ataques del mundo y que están tratando de atacar a la organización verdadera. Como por ejemplo las noticias de abusos de menores. Esa es una que honestamente consideran que todo es una mentira. El hecho de que también al miembro del cuerpo gobernante, Geoffrey Jackson, cuando bajo juramento mintió
mintió, ¿ok? Muchos aluden que esto es un montaje. Estas son las cosas que honestamente demuestran el nivel de control que tienen dentro de la secta, que alguien mire físicamente y aún así niega la realidad. 7. A los miembros se les mantiene ocupados la mayoría del tiempo y así no permiten la oportunidad de pensar o buscar información externa. ¿Ok? Vamos a continuar. Número 8. A los miembros se les anima a vigilar lo que hacen los demás miembros y se les pide reportarlo de inmediato. Cualquier actividad inapropiada, pecados, etc., se reportan a los ancianos. Se les anima estrictamente a no mezclarse con ex miembros. A los nuevos se les anima a no compartir dudas con otros miembros y que solo hable con su maestro o su instructor que le da estudio de la Biblia. Información está compartimentada para que los miembros no vean el cuadro completo. En grupos grandes, los miembros solo se les comparte lo que necesitan saber. No tienen por qué saber de casos legales en cortes o acciones privadas cometidas por miembros. Por eso existe entonces el libro de Pastoreo en el Rebaño, que solamente es entregado a los ancianos. Esto no lo llega a ver jamás ningún miembro de la congregación. Un buen punto que hay que recalcar es que organizaciones destructivas también controlan la información manteniendo diferentes niveles de verdad. El atribuir información externa a tener solo cierta veracidad e identificar la verdad interna como la absoluta. Se utilizan verdades externas al grupo para intensificar la verdad interna. Entonces, utilizan fuentes externas solamente para darle más peso a lo que dicen. Pero si la información externa no concuerda con lo que dicen, la descartan. Este es el nivel de control de información. Por ejemplo, lo que dicen enciclopedias sobre la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 587, 86, y no en el año 607, como lo estipula la Watchtower. Es vital que sepamos cómo obtener alimento espiritual, ya sea en una biblioteca tradicional, una computadora o un dispositivo portátil. No basta con tener suficiente alimento espiritual. Debemos aprender a usar eficazmente las herramientas disponibles. Preste atención y recuerde cómo emplear estas 3 herramientas de investigación cuando necesite descubrir tesoros espirituales. Los siervos de Jehová a menudo nos vemos en la necesidad de investigar sobre diversos temas. Por ejemplo, ¿Qué opina sobre rezar a los santos? Su pregunta es muy interesante. Abran sus libros en la página 26. Como todos sabemos, la evolución es una teoría científica confiable. Además, está bien fundamentada en el registro fósil. ¿Cómo identificar la religión verdadera? démosle un vistazo a nuestras herramientas. Watchtower Library, guía de estudio y biblioteca en línea Watchtower, y la aplicación JW Library. Cada una tiene características únicas que pueden ayudarnos de varias formas. El programa informático Watchtower Library es muy fácil de usar. Solo escriba una palabra en el campo de búsqueda y obtendrá una lista de referencias sobre el tema. ¿Ha tenido la oportunidad de usar nuestra guía de estudio? Aunque esta herramienta no abarca todos los temas que se han tratado en nuestras publicaciones, los temas de la lista incluyen las referencias más recientes. Otra excelente herramienta es la aplicación JW Library.
En la pestaña Publicaciones encontrará una cantidad cada vez mayor de publicaciones y videos. Estos pueden descargarse en su dispositivo móvil para consultarse sin tener que estar conectado. Entonces aquí acabamos de ver el video que la organización utiliza para animar a sus miembros de buscar información durante sus investigaciones que tienen que hacer para, obviamente, para lo que vieron. Y hay 3 puntos: predicación en la escuela y dentro de la organización para los jóvenes, preparar discursos. Pero como ustedes notaron, toda la información está controlada dentro de esos 3 programas. ¿Ok? Y como ustedes observaron, la información vieja no está incluida. ¿Ok? Entonces ahí empezamos ya con retener información y solamente instalan dentro de esta información los documentos que obviamente ellos consideran permitidos para que los jóvenes los lean o que los miembros de la organización los lean. Pero cuando te vas a estas herramientas, no vas a encontrar literatura de Rutherford, no vas a encontrar literatura de Russell o de todos los libros o publicaciones equivocadas que tienen del pasado, porque obviamente eso es vieja luz. Vamos a ver un ejemplo de control de información para la gente interna de la secta y para la gente externa de la secta. De aquí viene la Atalaya del 15 de junio de 1966, que dice lo siguiente en la página 364, el párrafo número 10, dice: hoy día los testigos de Jehová ungidos y engendrados del Espíritu, que componen el esclavo fiel y discreto, sirven de conducto terrestre de comunicación para la grande muchedumbre de personas que sobrevivirán el Armagedón. Estos testigos ungidos, junto con la grande muchedumbre de compañeros, forman la organización cristiana del día moderno, por medio del cual el Espíritu de Dios se halla en operación. Jamás ha tenido Dios más de un conducto de comunicación a la vez. El dejar de reconocer y asociarse con sus testigos ungidos ciertamente indicaría que uno no está en la organización de Jehová Dios ni bajo su espíritu. Y ahora vamos a ver la respuesta de Geoffrey Jackson a esta pregunta. And do you see yourselves as Jehovah God's spokespeople on earth? That I think would seem to be quite presumptuous to say that we are the only spokesperson that God is using. Ahora, ahí vimos a el señor Geoffrey Jackson, miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, como pueden ver en la imagen arriba. Y en el 2017 ellos publicaron esto: ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto? El cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible. Por lo tanto, puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. Tengamos en cuenta que ellos están reconociendo que se equivocan. ¿Ok? Se pueden equivocar porque dice que no es infalible. Y se pueden equivocar en temas de doctrina y cuestiones de organización. Pero lo interesante es analizar qué dicen ellos de otra religión sobre infalible. Vamos a analizarlo. Quiero hacer entonces resaltar el siguiente mensaje y objetivo de la Atalaya. Porque esta es la descripción de ellos de febrero 2017. La estoy tomando justamente de la misma revista del artículo sobre el cuerpo gobernante. Entonces dice: esta publicación se distribuye como parte de una obra mundial de educación bíblica que se sostiene con donativos. Prohibida su venta. Si desea hacer un donativo, ya. No dice más nada. No dice más nada.
Vamos a ver qué decían ellos anteriormente, porque estamos haciendo un análisis de información, de cómo se distribuye esta información y cómo la Watchtower, esta secta, controla la información en el transcurso de los años. Si nos vamos a la atalaya más viejas, vamos a la atalaya más viejas. Y dice el propósito de la atalaya. ¿Ok? ¿Qué propósito tiene? Quiero que nos vayamos al tercer párrafo. Dice que desde que se empezó a publicar la atalaya en julio de 1879, ha mirado adelante al futuro, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa. No, la atalaya no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un libro de profecía cuyas predicciones han resultado merables e infalibles hasta ahora. ¿Notaron la palabra? La atalaya está basada en un libro infalible. La atalaya, por lo tanto, está bajo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese libro profético. ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Honestamente, la idea es que hay que entender el mensaje de que esta atalaya, cuál era el propósito. Si está diciendo que la atalaya es respaldada por la Biblia, porque es un libro confiable, entonces lo que se pone dentro de la atalaya es igual de confiable. Es infalible. Es infalible. Porque si la Biblia es infalible y la atalaya se está haciendo una comparación a la semejanza de la Biblia, entonces es infalible. Ahora veamos cómo ellos ven a otras religiones, porque su actitud no ha cambiado. Aquí tengo una atalaya de la 1 de diciembre de 1968 y él dice: el Papa no es infalible. ¿Qué opinan ellos entonces de alguien que se considera infalible? Dice el artículo: no fue sino hasta el Concilio del Vaticano de 1870 que el cabeza de la Iglesia Católica Romana en la Ciudad del Vaticano fue declarado infalible cuando habla oficialmente como cabeza de la Iglesia sobre materia de fe y moral. Pero los hechos prueban que no es infalible y aún muchos líderes de la Iglesia Católica disputarán ese punto durante el debate que duró un mes sobre la infalibilidad en el Concilio del Vaticano de 1870. Ahora, ellos obviamente, no sé si notan, que ellos ven mal que alguien aluda infalible. Dice, pero quizás diga usted, ¿qué hay de la declaración hecha por Jesús en Mateo 16:18, donde dice: yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella? La suposición de que Pedro es el fundamento de roca al que Jesús se refirió está equivocado. Ok. El cuerpo gobernante. Ellos dicen que utilizan el mismo libro de Mateo para decir que ellos son el cuerpo gobernante o el esclavo fiel y discreto, pero ellos son ¿qué? Ellos se equivocan. Entonces quizás también, como ellos dicen que el Papa no es infalible y ellos no son infalibles, estamos mal, porque también entonces ellos se equivocan.
Entonces, ¿cómo pueden ellos estar seguros de que su interpretación de que son el esclavo fiel y discreto es correcta si ellos se equivocan? Dice, cuando se examinan los hechos, se hace patente que la pretensión de infalibilidad para el Papa es una falsedad directa que se concibió con el propósito de, ¿qué dice? Extraviar a las personas confiadas sobre los líderes religiosos que engañan. La Biblia declara, porque tales hombres son falsos apóstoles, obreros engañosos que se transforman en apóstoles de Cristo. Como advirtió Jesús, hay grave peligro para los que ciegamente siguen la dirección de tales hombres. Muy interesante lo que dice el esclavo fiel y discreto, que no es infalible. No es infalible, pero la atalaya de la cual estamos leyendo y la cual se utiliza para informar a la membresía de los fieles testigos de Jehová. La atalaya, como ustedes vieron, desde un principio se decía que era semejante a la Biblia y de igual capacidad de no equivocarse. Ahora, ¿cuántas veces esta atalaya se ha equivocado? ¿Cuántas veces esta atalaya ha declarado el fin? ¿Cuántas veces han tenido que rectificar y alterar las fechas? ¿Cuántas veces se han equivocado la atalaya que es semejante a la Biblia? Ahora, si ellos dicen que esto es de confiar, entonces, y en el 2017, después que en el 2015 Geoffrey Jackson admitiera que no son el único conducto a Dios de comunicación, pero ellos dijeron que fueron engendrados por espíritu. Ellos fueron engendrados por espíritu. ¿Se recuerdan la atalaya que les mostré de 1966? ¿Se dieron cuenta? Ellos dicen que los testigos de Jehová ungidos y engendrados del Espíritu que componen el esclavo fiel y discreto sirven de conducto terrestre de comunicación para la gran muchedumbre. Y que jamás Dios ha tenido otro conducto de comunicación en la tierra. Esta es la atalaya que es infalible para la gran muchedumbre. Pero cuando la presión de la realidad le avecina al cuerpo gobernante, al esclavo fiel y discreto, cuando lo ponen bajo juramento de que no puede mentir, aunque sí mienten los cabrones, Geoffrey Jackson tuvo que admitir que sería presumido decir que ellos eran el único conducto de comunicación a Dios. Eso fue lo que él dijo, contradiciendo completamente lo que ellos han enseñado toda una historia. Y obviamente, como eso fue en el 2015, en el 2017, tuvieron que publicar forzadamente esa aclaración y decir que ellos no son inspirados y que no son infalibles y que se cometen errores en doctrina. Y eso quiere decir que en toda la historia de los testigos de Jehová, en esta atalaya escrita
por el cuerpo gobernante, esclavo fiel y discreto, que es el que da el alimento a la grande muchedumbre, está equivocada. Ellos mismos lo reconocen. Ahora, obviamente, muchos testigos de Jehová que están viendo el canal dirán, oh, pero es que ellos son imperfectos y son hombres y esto y lo demás. No, señores, lo que está por escrito evidencia lo contrario. Aquí les estoy diciendo, la atalaya de 15 de junio de 1966, ellos fueron engendrados del Espíritu y son el único medio de comunicación a Dios. Ahora, si el temor a Jehová debe ser mayor que el temor a los hombres, entonces, ¿qué hace Geoffrey Jackson teniéndole más miedo a los hombres y diciendo que no son el conducto a Dios? ¿Quiere decir eso entonces que la Iglesia Católica tiene derecho a decir lo que dijo? Porque si ellos se equivocan, la Iglesia Católica también se equivoca. Entonces, ¿quién es el falso profeta? Algo en qué pensar, ¿no? Manipulación de información. Vamos a seguir adelante. Ahora vayámonos un poquito más atrás. ¿Ok? Vámonos a 2003. Quiero brincar de fechas para que vean cómo la información de esta secta es manipulada. Y cómo entonces ellos manipulan a los miembros para cortar las dudas, eliminar la discusión y que las personas sean obedientes. Okay, vamos a ver este artículo que sale en la atalaya de 15 de marzo de 2003. Y vámonos a la página 25, el párrafo 19. Dice lo siguiente. Lo cierto es que no podemos estar seguros de cómo habríamos reaccionado de haber vivido en aquel entonces. Sin embargo, ¿qué podemos plantearnos? Podemos plantearnos estas preguntas. ¿Cómo respondo a las aclaraciones del entendimiento bíblico que se presentan hoy día? Tengamos en cuenta, estamos bajo la idea de que la atalaya es infalible porque se asemeja al conocimiento que está dentro de la Biblia, que es infalible. ¿Ok? Entonces, todavía no hemos llegado a 2015 y todavía no hemos llegado a la aclaración de 2017. Pero estamos trabajando bajo el fundamento de que la atalaya está basada y confiada por respaldo bíblico. ¿Ok? Entonces, ya empiezan a haber dudas dentro de la secta y se empiezan a escribir estos artículos. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo respondo a las aclaraciones del entendimiento bíblico que se presentan hoy día? Obviamente es alguien que están tratando de hacer reflexionar a los esclavos de esta secta. Procuro poner por obra las pautas bíblicas que recibimos, siguiendo no solo la letra de la ley, sino el espíritu que la inspira. Espero pacientemente en Jehová cuando parece que las respuestas a preguntas persistentes tardan en llegar. Es esencial que aprovechemos bien el alimento espiritual que hoy tenemos para que nunca se nos lleve a la deriva. Escuchemos con atención cuando Jehová nos guíe mediante su palabra, su espíritu y su organización terrestre. Si así lo hacemos, Él nos bendecirá con una vida sin fin, feliz y gratificante. ¿Se dan cuenta cómo ellos tratan de reprimir las dudas? No eres paciente suficiente en Jehová a que te dé respuestas. No logras aceptar las aclaraciones de entendimiento bíblico. El alimento es bueno y lo menosprecias. Y porque no estás obedeciendo, te vas a ir a la deriva.
Y si no escuchas a su organización terrestre que está guiada por el único conducto a Dios, esclavo fiel y discreto, entonces tú, miembro de secta, eres el que tienes el problema, no la organización. Tú, miembro de la secta, es el que tiene el problema de rebelde. ¿Ok? La culpabilidad de los errores del esclavo fiel y discreto eres tú, miembro de la secta, quien tiene el problema. ¿Estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta cómo ella manipula información? Manipula el individuo. Todo esto tiene que ver con el siempre pasar todos los errores, todas las fallas al miembro, para que el miembro sienta esa culpabilidad y de seguir siendo reprimido dentro de esta secta. Ahora brinquemos de nuevo al año 62 y veamos cómo está la arrogancia de los testigos de Jehová. Y vamos a compararlo a la situación hoy día, de cómo ellos temen discutir. Porque tenemos aquí un artículo que dice, ¿por qué temen discutir la Biblia? Y aquí ellos están diciendo las cosas contra los católicos. Veamos lo que dice un párrafo dentro de este artículo y que dice, ¿qué tienen los testigos de Jehová que nosotros no tenemos? ¿Por qué será que ellos no vacilan en cuanto a hablar de su fe con personas de la religión que sea, mientras que a nosotros los católicos se nos dice que posiblemente nos confundiríamos si tratáramos de hacer lo mismo? Ahora yo quiero que los testigos de Jehová entiendan este principio que está aquí pasando el esclavo fiel y discreto a ustedes. A ustedes se les está diciendo que los miembros de otras religiones, en este caso los católicos, son débiles. Son débiles y ustedes no deben de temer tener una discusión con los católicos, porque obviamente ustedes van a tener una comprensión, una supuesta comprensión mejor de lo que está pasando en la Biblia. Pero hagamos una modificación en el pensamiento y cambiémosles un poquito el tema. Y digamos ahora que, ¿por qué temen discutir Watchtower? ¿Por qué los testigos de Jehová temen discutir Watchtower? Y vamos a cambiar entonces las preguntas de reflexión. Y digamos lo siguiente. ¿Qué tienen los ex testigos de Jehová que nosotros no tenemos? ¿Por qué será que ellos no vacilan en cuanto a hablar de su conocimiento de la Watchtower? Consideren esas dos preguntas. ¿Por qué será que el esclavo fiel y discreto brinca en su doctrina si supuestamente esta atalaya es infalible porque está respaldada 100% y es 100% confiable porque está respaldada por la Biblia? Pero hoy en día se están enfrentando a una situación de que toda la porquería de Watchtower está saliendo a la luz del día. Y si ustedes tienen esa confianza en la Watchtower y lo que se les ha enseñado, ¿por qué temen discutir con personas que se han salido de la secta? ¿Cuál es el miedo? El miedo es el siguiente, y el miedo obviamente no viene de ustedes, viene del liderazgo de la Watchtower. Ellos obviamente controlan la información que ustedes utilizan. Ellos reconocen que esa información está errada. Ellos saben que se han cometido múltiples errores en el transcurso de la historia de todas las profecías fallidas que han hecho. Esa información la tenemos disponible los que nos hemos salido de esta secta y hemos estudiado a fondo la doctrina Watchtower. Entonces estamos
confiados de que la información está equivocada, que la secta está equivocada y que siguen ustedes siendo manipulados por el esclavo fiel y discreto, que no es el único conducto de comunicación con Dios, y que ellos no son infalibles y cometen errores en asuntos de doctrinas. Así como ellos criticaban al Papa de la Iglesia Católica, entonces ellos mismos deben de criticarse con sus propias palabras. Pero como los ex testigos que hemos salido de esta secta, criticamos al cuerpo gobernante, entonces a nosotros se nos tilda de apóstata maligno, enfermo mental, personas que no son razonables, que no tienen pensamiento crítico, cuando es todo lo contrario, que los que están dentro de la secta están siendo manipulados por esos 8 hombres que se llaman ungidos y seleccionados por Jesucristo. Ahora hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta presentación. Todo con respecto al control de información y por qué esta información es manipulada dentro de las sectas. Y veamos 9 puntos. 9 puntos. Obviamente hay múltiples puntos dentro de estos, pero vamos a leer estos puntos. Dice: sin información actual y verídica, le niegas la información a nuevos miembros y miembros actuales. Reteniendo información, distorsionando información y engañando, controlas al miembro. No le permites criticar, especialmente al cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto, que es supuestamente el único conducto a Dios. No le permites a los miembros reunirse en casas o en grupos para analizar las doctrinas erróneas del esclavo fiel y discreto. Prohibir ver información que hable críticamente de la secta. Esto tiene que ver no solamente con información de exmiembros, esto tiene que ver con cualquier información que hable críticamente de la secta. Pueden ser noticieros en televisión, periódicos, libros de expertos como este libro que estoy ahorita mismo utilizando para explicar el control mental de sectas. Todo esto, obviamente, para mantener ciego al individuo que está adentro de esta secta. Mantienes al miembro ocupado para no distraerse y no tener tiempo de reflexionar en las cosas que no cuadran mentalmente. Obviamente, algo está mal, el cerebro lo está detectando, la subconsciencia lo está detectando, pero mientras lo mantienes ocupado no le das oportunidad a reflexionar lo que las dudas están ya en su mente. Obligas a los miembros a estar vigilando a los demás miembros, entonces creas un sistema de policías, vigilantes. No permites que los miembros actuales se mezclen con exmiembros, aunque sean familia, padre, hijo, madre, hija, padre, hija. Si uno dentro de la familia se va o se separa rompen el matrimonio, no se le permite relacionarse con esta persona. Hay ejemplos de exmiembros que llevan años, décadas de no dirigir la palabra a alguien adentro de la secta, porque los que están dentro de la secta han cortado toda relación con sus familiares. Y si dentro de la familia se prohíbe, ya se pueden imaginar entre amistades que existían dentro de esta secta, se les prohíbe rotundamente no relacionarse con ellos, porque obviamente les pueden abrir los ojos y demostrarles que están en una secta.
Porque cada persona empieza a hacer un proceso de autoanálisis. Y solamente si se ponen realmente humildes y a estudiar a fondo y cuestionar lo que creen, se convencen de que están en una secta y se van. Y por eso el cuerpo gobernante, el esclavo fiel y discreto, esta es una de las cosas que más les preocupa. Y a cada rato ustedes saben que les está diciendo, por favor, no se metan a las redes sociales a ver información de exmiembros, pero no dicen exmiembros, dicen apóstatas, porque obviamente sale más fácil crear un enemigo utilizando esta palabra, apóstata, para disuadirlos de querer mezclarse con estas personas o querer aprender de estas personas. Ellos saben que si ustedes se enteran, ellos pierden mucho dinero. A ellos no les importa la vida de ustedes. A ellos no les importa absolutamente en destruir familias. Por eso que esta es una secta destructiva. Por eso que este libro describe a la secta de los Testigos de Jehová como una secta destructiva, porque causa estas cosas en la sociedad. Rompe lazos familiares para proteger al líder, para que el líder siga siendo visto como alguien infalible, aunque ellos dicen que no lo son. Pero ellos insisten en que la información que ellos dan, ese alimento que ellos dan, es sano para ustedes, cuando realmente es veneno y les está perjudicando emocionalmente, físicamente, les destruye la salud, los tiene mentalmente preocupados todo el tiempo, los atemoriza con el fin de este sistema de cosas y lo replican vez tras vez tras vez. El siguiente punto es la información que está compartimentada. Y esto es justamente para que las personas no puedan armar un cuadro de la realidad, para que no puedan conectar los puntos, para que ese rompecabezas que tienen en la mesa le roban las piezas de información y no puedan entonces construir y ver claramente el rompecabezas que se les ha dado. Porque si yo retengo piezas claves de información, ustedes no van a ver la realidad. Ustedes no van a poder armar el engaño en el cual están viviendo. Espero que esta información les haya sido útiles. Creo que ya estoy un poquito pasado de tiempo. No quiero hacer esto que me llegue a 1 hora. Pero nos vemos entonces en el próximo. ¿Ok? Vamos a analizar en la parte 3 el siguiente punto. ¿Ok? El siguiente punto de control mental. Es muy importante que las personas entiendan que ya hemos visto el control del comportamiento del individuo, cómo lo hacen. Ya en este video estamos viendo cómo controlan la información. En el próximo video vamos a ver cómo controlan las emociones del individual y colectivamente cómo controlan las emociones del grupo. Y todo para poder mantenerlos ciegos. Hay mucha más información, pero se me hace imposible cubrir tanta información de esta secta. Y la única razón por la cual puedo exponer esta información es porque pertenecía a ella. ¿Ok? Sé lo que es esta secta desde adentro. No pueden venir a decirme los testigos de Jehová que llegan a este video o a este canal y decirme, tú no sabes lo que estás hablando. Hay unos que me dicen que tú no has leído la Biblia. Hay otros que me dicen que tú no sabes de evidencias, tú no puedes demostrar absolutamente nada.
tú solamente te gusta atacar a esta religión. No, señores, creo que he demostrado un nivel de información que obviamente no se puede abarcar en un video. Y por eso estoy haciendo 4 videos sobre esta serie de control mental de secta destructiva. ¿Ok? Y vamos armando poco a poco este rompecabezas de lo que es la secta de los testigos de Jehová. Nos vemos entonces en el próximo video de esta serie, Control de las emociones en la secta Testigos